Si tiene una copia de la palabra de Dios, la abre en el libro de Proverbios. Vamos a estar viendo varios pasajes en el libro de Proverbios y sobre todo les suplico que si no tiene una copia del bosquejo que vamos a utilizar en el día de hoy, pues que nos lo deje saber levantando su mano. ¿Alguien necesita una copia del bosquejo? Otra cosa que necesitamos que tenga en el día de hoy es un lapicero, un bolígrafo, una pluma, un lápiz, algo con qué escribir. Si no tiene en este momento algo con qué escribir, levante su mano porque le vamos a proveer algo con qué escribir. Si tiene algo con qué escribir, sáquelo porque lo vamos a utilizar, pero definitivamente lo vamos a utilizar. ¿Ok? Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 11, 18, 21, son los dos pasajes que vamos a utilizar como springboard, como trampolín en el día de hoy. Así que pues le damos nuevamente una cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos confiados de que si tenemos la actitud correcta, que es una actitud de humildad, una disposición a poner en práctica lo que Dios nos vaya a enseñar, pues definitivamente va a ser una tarde provechosa para cada uno de los que estamos presentes aquí en esta iglesia local que se llama Comunidad Cristiana en sus Pasos. Nuevamente, si necesita un lapicero, bolígrafo, levante su mano y le imploro, le exhorto a que sea obediente, ¿verdad? Hace un momento le dije que no estábamos interesados en su dinero, pero que sí interesábamos algo de usted y era la disposición suya para abrir su corazón y estar en la disposición de escuchar lo que Dios tenga que decirle y ponerlo en práctica. Parte de esa disposición que necesitamos de usted en el día de hoy es que usted tenga la disposición de en determinados momentos obedecer, sacando su lapicero y escribiendo el nombre o las iniciales de algunas personas en particular. Right? En 5 ocasiones le vamos a pedir que usted haga eso. Right? Así que, por favor, pues sea obediente y estoy seguro que va a ser beneficioso para todos nosotros. Así que vamos a tener un momento de oración y luego de eso vamos a entrar de lleno a la enseñanza del día de hoy, julio 5 del año 2015. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Otra vez te damos por la inmensa bondad con la cual tú nos has bañado en el día de hoy, Señor, cómo nos has colmado de tu misericordia y cómo vuelves, Señor, a vertir sobre nosotros tu gracia. Te bendecimos, no cesamos de hablar bien de ti. You're good all the time. Eres bueno, siempre fiel, Señor. Y en esta hora, con humildad, yo te suplico, te imploro, Señor, que seas tú el que haga esta enseñanza de forma tal que cada uno de nosotros podamos entender las cosas que vamos a aprender y que como resultado de eso las podamos aplicar en nuestra vida, Señor. El deseo de mi corazón es que esta enseñanza nos acerque más a ti, sobre todo que nos mueva a poner a Cristo más y más como el Rey, el Señor de nuestras vidas. Oro también por las personas que están aquí que quizás nunca han tomado la decisión de confiar en Cristo como Salvador de su alma y Señor de sus vidas. Oro porque si ese milagro no ha acontecido en la vida de alguna persona aquí hoy, que hoy sea el día de su verdadera salvación. Que Cristo sea glorificado es nuestro propósito, Señor. Que Él sea exaltado por encima de todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, haz tú la enseñanza, trabaja tú en nuestros corazones, abre los ojos de nuestro entendimiento, destapa nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos de forma tal que podamos ver a Cristo. En el poderoso nombre de Jesús oramos. La iglesia de Jesús dice, amén. Gloria al nombre de Jesús. All right. Hace como 4 semanas atrás decidimos detenernos en la forma en que conducimos la enseñanza aquí en la iglesia. Normalmente utilizamos algún libro de la Biblia
y nos enfocamos en lo que ese libro enseña y semana tras semana cubrimos capítulos, versículos, lo que el tiempo nos permita. Para el tiempo de este verano de 2015 decidimos hacer un paréntesis en esa enseñanza profunda, en esa enseñanza de exposición que hacemos en la iglesia, y decidimos cubrir algunos aspectos de la vida del creyente y sobre todo decidimos hacer énfasis en la aplicación de estas verdades que a través de los últimos años hemos estado aprendiendo en esta iglesia local y cómo podemos aplicar esas verdades a nuestro diario vivir. Por eso la serie que estamos haciendo durante este verano la titulamos La aplicación de la verdad bíblica. La aplicación de la verdad bíblica. Y en la tarde de hoy, vamos a estar considerando lo siguiente: cómo la lengua puede ser utilizada como un instrumento de bendición. La palabra de Dios, entre muchas otras cosas, enseña que Dios no bendice nuestras vidas para que nosotros seamos felices. Repita conmigo: Dios no me bendice para que yo sea feliz. Eso suena un poquito incómodo para algunas personas que ven a Dios como la fuente de su comodidad, de su bienestar. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y consistente y enseña que el propósito de Dios al bendecir nuestras vidas no es para que usted y yo nos sintamos mejor, estemos más cómodos, seamos más felices. La palabra dice, me refiero a la palabra de Dios, la Sagrada Biblia enseña que Dios nos bendice con el claro propósito de que nosotros seamos bendición para otras personas. Así que Dios me bendice no para que yo sea feliz, Dios me bendice para que yo sea de bendición para otras personas. Así que con eso en mente vamos a ver en el día de hoy cómo es que nosotros podemos ser de bendición a otras personas, pero en específico, cómo podemos ser bendición para otras personas por medio de nuestras palabras. Cuando se trata de nuestras palabras, podemos decir sin lugar a equivocación que nuestras palabras son importantes. Alguien hablando sobre el particular, hablando de la importancia de las palabras, escribió lo siguiente y leo para ustedes. Esta persona dijo que las 5 palabras más importantes son: yo tengo confianza en ti. Que las 4 palabras más importantes son, una pregunta: ¿cuál es tu opinión? Dice que las 3 palabras más importantes son: si tú quieres. Las 2 palabras más importantes, de acuerdo a este escritor cristiano, son: por favor. Y la palabra más importante, de acuerdo a este escritor cristiano, es una palabra, pero hay un empate entre 2 palabras, y son la palabra gracias y la palabra nosotros. Y él concluye lo que escribe sobre este particular diciendo que la palabra menos importante es la palabra yo. Yo soy de Puerto Rico, soy de un pueblo que se llama Mayagüez, soy boricua, de pura cepa. Tuve la gran bendición de tener personas a mi alrededor en todos los momentos de mi vida que en una forma u otra eran personas sabias. Comenzando con mi abuelita, doña Chila, que nunca fue a la iglesia, a la escuela debía haber dicho, y que pues era una mujer que pues no tenía educación formal. Doña Chila decía que la gente que tiene una lengua afilada, por lo regular terminan cortándose su propia garganta.
Mi abuela era una persona bien irónica, si usted quiere, ¿verdad? ¿Sabes? No me acuerdo nunca haberla escuchado haciendo un chiste. Era bien, pero que bien severa en sus comentarios y en su forma de ser. Y ella era el tipo de persona que decía cosas como esa. Probablemente ella era una de las personas que tenía una lengua afilada, ¿verdad? Pero decía eso, como una advertencia para las personas que tenían lenguas afiladas. Ten cuidado con tener una lengua afilada, porque la gente que tiene una lengua afilada terminan por lo regular cortándose su propia garganta. Hablando de eso en particular, de cómo muchas veces uno, por tener una lengua afilada, termina cortándose su propia garganta. Una familia tenía unos invitados a cenar. La señora de la casa, deseosa de demostrar que ellos tenían valores cristianos en su hogar, le pide a su hijito de 5 años que ore antes de consumir los alimentos. Luego de varios momentos, segundos de silencio, el muchacho no hablaba, la madre trata de estimular a su hijo para que orase y le dice al muchacho: mi amor, simplemente repite lo que tu papá dijo esta mañana antes de que desayunáramos. Y el muchacho obedientemente dijo: Señor, ayúdanos, pues sabes que esta noche tendremos de visita esa familia que es tan desagradable. Personas que tienen la lengua afilada terminan cortándose su propia garganta. El título de esta enseñanza es La lengua como instrumento de bendición. La sabiduría común, la sabiduría de pueblo, debió haber dicho, entre otras cosas dice: asegúrate de que tus palabras sean suaves, porque nunca sabes cuándo tendrás que comértelas. Esa misma sabiduría dice que la única herramienta, la lengua es la única herramienta que se pone más afilada con el uso. La palabra de Dios enseña que la persona insensata habla mucho acerca de lo que hará. El jactancioso, la persona presumida, habla mucho acerca de lo que ha hecho. Sin embargo, la persona sabia hace lo que hay que hacer y no dice nada. Todo esto como preparación para lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Gran parte o gran porción, una porción muy importante, yo haber dicho, del Antiguo Testamento, libro de Cantares, Eclesiastés y Proverbios, fue escrito por el rey Salomón, hombre sumamente sabio. Y Salomón nos dice en sus escritos que Dios quiere que nosotros utilicemos nuestra lengua como un instrumento de bendición para otras personas. La palabra de Dios, entre otras cosas, también nos recuerda que Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones. Creó al hombre con lo que se conoce como libre, ¿qué? Albedrío. Y el punto que queremos destacar en este momento con relación a lo que nos preocupa en la tarde de hoy, que es la lengua como instrumento de bendición, y ahora traemos a colación el asunto del libre albedrío, que Dios nos creó a nosotros con la capacidad de tomar decisiones. El punto que queremos destacar es que Dios quiere que nosotros utilicemos nuestras palabras para bendecir, para edificar, para sanar la vida de otras personas. Pero el punto que queremos destacar más que nada es que Dios nunca nos va a obligar a que la utilicemos de esa forma.
Dios me creó con un libre albedrío. Dios me dice claramente, yo te creé, yo tengo un propósito, yo quiero que esa capacidad que te di a ti, que el resto del reino animal no tiene, que es la capacidad para hablar, para comunicarte, yo quiero que tú la utilices para ser de bendición a otras personas, para sanar, para edificar, para desarrollar. Pero yo te di un libre albedrío a ti, quiere decir que es una decisión que tú vas a tener que tomar. Porque yo no voy a obligar, Dios hablando, a nadie a que haga eso. Como resultado, usted y yo, con nuestras palabras, podemos edificar o derrumbar. Con nuestras palabras podemos sanar o herir. Con nuestras palabras podemos bendecir o maldecir. Y miren sus notas en la pantalla, por favor, los pasajes estos que vamos a utilizar como trampolín en el día de hoy. Proverbios 11:11, tiene dos versiones de la Biblia. La primera versión dice, por la bendición de los rectos, la ciudad es ¿qué? La ciudad, la familia, la iglesia, cualquier relación, right? Pero por la boca de los malvados es trastornada. Lo que quiere decir es claramente que con la bendición de los justos, by the way, esa bendición está hablando de su conversación. Las palabras, la conversación de los justos se construye en una ciudad, pero las palabras, ve el contraste, pero las palabras de los malvados lo que hacen es que la destruyen. Salomón está diciendo que la gente buena bendice y edifica su ciudad, y otra vez, ciudad, familia, matrimonio, iglesia, pero la gente malvada puede destruir cada una de esas cosas con sus palabras. Proverbios 18:21 nos recuerda esa verdad un poquito más serio, más profunda. Dice, la muerte y la vida, destruir, construir, sanar, herir, la muerte y la vida están en el poder de la... Subraya eso de paso, en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. Lo que quiere decir que nuestras palabras pueden matar o pueden dar vida. Nuestras palabras pueden ser veneno o pueden ser fructíferos. Y el punto nuevamente es que usted y yo escogemos. Y eso es parte de lo que Dios quiere destacar para nosotros en el día de hoy. Usted y yo escogemos. Esta es la aplicación de la verdad bíblica con relación a este órgano que Dios nos dio a nosotros, esta capacidad de poder hablar, de poder comunicarnos. Así que la pregunta entonces es, ¿cómo yo puedo bendecir a otros con mis palabras? La lengua como instrumento de bendición. ¿Cómo puedo yo utilizar mi lengua como instrumento de bendición? Otra vez, estas enseñanzas que llevamos 4 semanas haciendo, no son enseñanzas que están enfocadas en una exposición bíblica, un entendimiento profundo de la verdad bíblica. Estas enseñanzas están enfocadas en cómo podemos aplicar esa verdad bíblica en nuestra vida. Así que con eso en mente, vamos a ver entonces cómo podemos utilizar nuestra lengua como un instrumento de bendición. Ahora, al comienzo les mencioné que necesitaba un lapicero, un bolígrafo, una pluma, un lápiz, algo con que escribir. Y yo quiero que todo el mundo en este momento saque ese instrumento con el cual escribir y lo levante. I want to see it. Right? ¿Quién no tiene un instrumento con que escribir? Levante la mano el que no tenga con qué escribir. Ramón no... Daniel, mira, en la parte de allá afuera hay unos lapiceros. Mira, Ramón, ¿quién más? ¿Quién necesita algo con que escribir? Nati, ¿tiene con qué escribir, Nati? You're fine. Ok, chévere. All right, pues entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escúcheme, por favor. En su bosquejo, usted va, si lo míralo en este momento, se va a dar cuenta que hay una parte ahí donde dice, hay una pregunta que se repite en 5 ocasiones. ¿A quién bendecirá de esta manera? ¿A quién usted bendecirá de esta manera? Estamos hablando otra vez de cómo vamos a utilizar la lengua como instrumento de bendición. Vamos a identificar 5 cosas
que usted y yo podemos hacer para utilizar nuestra lengua como un instrumento de bendición. Y en cada una de esas 5 cosas, usted tiene la responsabilidad de, en la línea esa que está en blanco, escribir un nombre. Y si no quiere que la persona que está al lado suyo se entere, escriba algunas iniciales o algo simbólico que usted sepa quién es. Pero lo que es importante es que en ese lugar usted identifique a alguna persona. Amén. En eso consiste su colaboración, su aportación en la enseñanza de hoy. Así que, ¿cómo utilizamos la lengua como instrumento de bendición? Lo primero que tenemos que considerar es que bendecimos a otras personas cuando demostramos una cosa que se llama cortesía. Cortesía. Now, en la cultura donde nosotros nos ha tocado vivir, aquí en esta cultura americana, una de las cosas que caracteriza a esta cultura es la rudeza. Vivimos en la capital mundial de la rudeza. En este país la gente es consistentemente ruda. Por esa razón, el simple hecho de demostrar cortesía se convierte en una bendición para muchas personas. El que haya una persona que sea cortés con uno es una fuente de bendición para muchas personas. Tito, capítulo 3, versículo 2, nos habla sobre ese particular. Dice la Escritura, que a nadie difamen. Ahora, Pablo le está hablando a Tito con relación a la conducta que es de esperarse de los que son creyentes, de los que son verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Que a nadie difamen. Que no sean amigos de contiendas, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Así que subraye, por favor, empieza a subrayar, que sean amables, y la frase con toda la humanidad. El punto es que la Escritura enseña que nosotros, los verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, precisamos tratar a todo el mundo con dignidad. Amén. Amén. Sea quien sea. Sea mi vecino, sea la persona que trabaja en Walmart, sea la persona que me atiende en el restaurante donde voy, sea Burger King, sea el lugar donde sea. Fíjese que el apóstol Pablo dice, sed amables con todos. ¿Y todos son? Todos. Quiere decir que no se espera que seamos amables solamente con las personas que me caen bien, o que son de mi propia nacionalidad. No se trata de ser amable con las personas con las cuales yo estoy de acuerdo. Ser amable con todos. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos ¿qué? Los unos a los otros mutuamente. Así que lo primero que vamos a hacer ahora en este momento es simplemente identificar a quién yo voy a bendecir de esa manera. Piense en alguien en este momento. Yo no voy a moverme hasta que todo el mundo haya escrito algo. Así que yo traje mi sillita aquí, me voy a sentar hasta que todo el mundo escriba algo en sus notas. ¿A quién yo voy a bendecir de esta forma? ¿A quién yo voy a bendecir dándole la bendición de la cortesía, siendo cortés con esa persona? You think about it and you write it down. Acuérdense que ¿qué estamos haciendo en esta enseñanza? Estamos haciendo una aplicación práctica de la verdad. Right? Okay. Now, ya yo hice mi parte. Ya yo escribí todas las personas que tenía que ser cortés con ellos. So you need to do that. Yo quiero que cada uno de ustedes que ya lo ha hecho, una vez lo haga, levante su mano. Todavía quedan unos cuantos que no lo han hecho. Estamos esperando por esos que no lo han hecho todavía. Right? Cada vez que lo haga, levante la mano. Si lo escribió, ya levante la mano. All right, okay, good. We're doing good. All right. Todavía hay algunos rebeldes por ahí sin causa, pero esperemos que de aquí al final de la enseñanza pues se arrepientan y sus corazones sean movidos al arrepentimiento. Okay. So, lo primero que vemos entonces es que Dios quiere que nosotros utilicemos
la lengua como un instrumento de bendición, demostrando cortesía, siendo amable con otras personas, con todo el mundo, con toda la humanidad. Para mí, siendo amable con Aida, la próxima vez que vea a Aida, voy a ser amable con ella, intencionalmente. ¿Quién es Aida? Yo sé que todo el mundo está preguntando, ¿quién es Aida? ¿Quién es Aida? ¿Sabes? Aida es la señora que trabaja en la oficina de la doctora, que es nuestro family physician, right? Que es la que tiene que hacer los referidos para Rosa y para mí a otros doctores, que es la que tiene que solicitar las medicinas en la farmacia, right? ¿Sabes? Que es la persona que tiene que bregar con el seguro cuando el seguro necesita una aprobación, ¿sabes? Yo necesito, ¿sabes? Utilizar mi lengua como instrumento de bendición, bendiciendo a Aida, demostrando cortesía con ella, siendo amable con ella. Porque para Aida yo soy a pain in the neck. Para Aida ayudar a las personas, llamar a la farmacia, hacer el trabajo de ella, para ella ella no está ahí para resolver los problemas a nadie. Amén. El punto es que Dios quiere que nosotros seamos bondadosos, que nosotros seamos amables con todo el mundo. No solamente con las personas que me caen bien, no solamente con las personas que estamos de acuerdo, sino con todo el mundo. Por eso le digo, ¿sabes? Que just write down, porque si tú haces un poquito de esfuerzo, te van a venir, y si tú le pides, Señor, yo no me acuerdo con quién es que tengo que ser amable, pues you ask and vas a estar escribiendo por el resto de la tarde. Amén. Aprovechemos el tiempo ya que estamos aquí. La segunda cosa que la Biblia sugiere que usted y yo podemos utilizar para utilizar la lengua como un instrumento de bendición, es cuando bendecimos a otros. Y nosotros bendecimos a otros cuando nosotros ofrecemos misericordia. Now, yo espero que usted no sea de el segmento de la humanidad que se considera a sí mismo como que yo no necesito que nadie tenga misericordia conmigo. Ojalá usted no sea parte de ese grupo, pues porque usted es candidato para un despertar rudo, ¿sabe? Tarde o temprano la cosa le va a explotar. Y el punto es que cada uno de nosotros somos altamente imperfectos. Levante la mano todo aquel que se considera una persona imperfecta. Right? Levante las dos manos si puede, todos los que se consideren seriamente imperfectos. Right? All right, okay. Quiere decir que todos somos imperfectos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos tropezamos. Quiere decir que todos fallamos. Quiere decir que todos pecamos. Y quiere decir que como somos imperfectos, pecamos, fallamos, tropezamos y por lo tanto necesitamos grandes dosis de misericordia. Amén. Alguien dijo que la forma más común de bendecir a otras personas es ofrecer misericordia. Lo más común, lo más fácil. Y la razón por la cual es lo más común, es lo más fácil, es porque nuevamente cada uno de nosotros somos imperfectos. Yo quiero que preste atención. La forma tan linda, tan preciosa, el ejemplo tan lleno de Cristo que Pablo nos da aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 7. Pablo escribe aquí, la Escritura nos dice, Pablo hablando, si alguno me ha causado tristeza, y hubo cientos y miles de personas que le causaron mucha tristeza a Pablo, que lo hirieron, que le fastidiaron la vida, que lo perjudicaron intencionalmente, que le hicieron la vida imposible. No sabemos a quién particularmente Pablo está hablando, pero había personas de sobra que habían, sin lugar a dudas, causado gran tristeza en la vida de Pablo. Pablo dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. Es interesante eso.
sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Vamos a ver ya mismo, dentro de un rato, una exposición un poquito más profunda de esa verdad. Versículo 6. Le basta a tal persona. ¿A cuál persona? A la persona que le ha causado tristeza, a la persona que le ha hecho daño, a la persona que le ha perjudicado. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Versículo 7. Así que al contrario, en vez de nosotros estar reprendiendo a esa persona, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo. Subraya lo último, para que no sea consumido por demasiada tristeza. El punto es este. El punto es que lo que hará una diferencia positiva en la vida de otros, escucha, es lo que tú y yo vamos a hacer cuando esas personas han fallado. Eso es lo que va a hacer una diferencia en la vida de otras personas. Y mi pregunta es para usted, y no tienes que mirar para el lado, simplemente enfócate en ti mismo. Y como lo dije al principio, que seamos humildes, que tengamos una disposición humilde en nuestros corazones de decir, Señor, tú me enseñas lo que sea y yo estoy aquí y yo hago lo que tú me digas. Mi pregunta es esta: ¿qué es lo que usted hace cuando una persona falla a su lado? O alguien con quien usted tiene una relación, en su trabajo, en la iglesia, en algún tipo de ministerio, en lo que sea. Cuando esa persona falla, ¿qué usted hace? ¿Cómo usted responde a esa persona? ¿Usted le ofrece misericordia o usted lo pone en una lista negra? ¿Usted ofrece misericordia o usted de ese momento en adelante empieza a sacarle el cuerpo? ¿Usted le ofrece misericordia o usted permite que su corazón se llene de rencor con relación a esa persona? Nosotros utilizamos la lengua como instrumento de bendición cuando nosotros ofrecemos misericordia a otras personas. Y de paso, la misericordia es un atributo de Dios. Es una actitud innata de Dios. Por lo tanto, para poder crecer espiritualmente, para poder ser como Jesucristo, nosotros necesitamos aprender a ser gente misericordiosa. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que si queremos ser como Jesucristo, si queremos ser como nuestro papá, tenemos que aprender a ser como nuestro papá, que es misericordioso. Es lógico, ¿no? Pablo tiene eso en mente en Efesios 4, escríbelo por ahí, no está en sus notas ni en la pantalla, pero está en la Biblia. Efesios 4:32 dice, en vez de estar con litigios dentro de la iglesia, en vez de estar con complicaciones dentro de la iglesia, creando fricción, contiendas dentro de la iglesia, Pablo dice, antes bien, en vez de hacer eso, Efesios 4:32, sed bondadosos unos con otros y misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que es lógico para nosotros, es fácil de entender. No necesito un pastor venga a decirme esto, que si yo quiero ser como Jesucristo, si yo quiero desarrollar el carácter de Jesucristo, si yo quiero parecerme a Jesucristo, pues yo preciso aprender a ser una persona misericordiosa. Pero con eso hay un problema. Con querer aprender a ser una persona misericordiosa. Y el problema es este: la única forma que tú y yo podemos aprender a ser misericordiosos es siendo heridos por otras personas. ¿Por qué razón? Porque si a usted nadie lo hiere, entonces usted no va a tener necesidad de perdonar a otras personas. Usted no va a tener necesidad de ser misericordioso con otras personas. Así que vemos la Escritura que claramente nos dice que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Y en ese propósito, el Dios soberano del universo muchas veces permite dolor y dificultades en mi vida y en su vida, en la vida de la iglesia, para que por medio de ese dolor que se experimenta, para que en medio de esa dificultad que se experimenta, nosotros podamos expresar misericordia. Regreso nuevamente a lo que mencioné hace un momento. Dios nos creó, sus manos me hicieron, tus manos me formaron. Salmo 119, versículo 73, enseña eso. No solamente Dios me creó, sino que Dios me diseñó. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Y parte de ese diseño que Dios me dio incluye lo que se conoce como libre albedrío. Entonces, cada vez que alguien me hiere, yo y tú y yo y cada uno de nosotros tenemos la opción de hacer una cosa o la otra. Cuando alguien nos hiere, tú y yo podemos tomar represalias, tú y yo podemos buscar reconciliación. Cuando alguien nos hiere, podemos buscar venganza o podemos buscar restauración. Parte de esta enseñanza consiste en un desafío para cada uno de nosotros, no para usted solamente, pero para cada uno de nosotros, yo incluido, a desarrollar, es un desafío a que desarrollemos una reputación como personas llenas de misericordia. Son gente misericordiosa, right? Es un desafío a que la gente hable de usted y de mí como hablaban de Job. ¿Cómo hablaban de Job? Mire, Job capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice. Dice, estos amigos de Job hablándole a él, mire lo que le dice. Con tus palabras, ¿qué hacías? Sostenías al que tropezaba. Con tus Job, hey Job, no sabes lo que está pasando a ti, tú sabes. Porque con tus palabras, tú sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que decaían. Pregunta, ¿cómo era que Job sostenía al que tropezaba? ¿Cómo era que Job afirmaba las rodillas del que caía? ¿Cómo? Con el poder de sus palabras, amigos, right, hermanos. Las palabras de Job eran palabras que estaban saturadas de misericordia. Con el poder de estas palabras llenas de misericordia, era que Job podía sostener a la persona que estamos hablando de eso, familia. Estamos hablando de cómo yo puedo utilizar mi lengua como una herramienta de bendición. Una de las formas que la puedo hacer es utilizando mi lengua para ofrecer misericordia. Y Job era un experto ofreciendo su misericordia porque con las palabras saturadas de misericordia de él sostenía al que tropezaba. Y sabemos que no está hablando de una persona que iba caminando, tropezó y se cayó. No está hablando de eso. Está hablando de una persona que fallaba, una persona que tropezaba en su conducta, en su comportamiento. Y cómo Job afirmaba a esas personas que estaban decayendo, que estaban desalentadas, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tú y yo tropezamos, el aliento se va de nosotros. Amén. Y necesitamos personas a nuestro alrededor que tengan misericordia de nosotros. ¿Sí o no? Ahora, algunos de nosotros tenemos dificultad haciendo esto. ¿Qué? Ofreciendo misericordia a las personas que nos han herido. Tenemos dificultad haciendo eso. Y la razón por la cual muchos de nosotros tenemos dificultad, porque hay algunas cosas que no conocemos o que no queremos conocer. Porque somos más duros, más cerrados, más tercos. No importa quién venga, it's my way or the highway. Y yo no voy a perdonar y se acabó. Pero algunos de nosotros tenemos dificultad haciendo eso. ¿Qué? Ofreciendo misericordia a las personas que han fallado. Porque no conocemos la diferencia que hay entre algunas cosas. Y entre esas cosas, la diferencia que hay entre perdón y confianza.
Hace tiempo que no hablábamos de esto. En nuestra iglesia por años hablábamos casi todos los domingos de lo mismo. Para algunos de ustedes que llevan mucho tiempo aquí, dicen, oh, I remember, we used to talk about those things. De paso. Y quizás se acuerde de que el perdón es una cosa automática y es gratuita. Repita conmigo, el perdón es automático y gratuito. Pero hay una diferencia entre perdón y confianza. La confianza no es automática. La confianza es una cosa que toma tiempo. Y la confianza no es gratis. La confianza hay que ganársela. Perdón es cuando alguien le hiere, usted le perdona automáticamente para que su corazón no se llene de resentimiento. Pero eso no quiere decir que usted permite que la persona siga abusando de usted. Confianza necesita ser ganada nuevamente. Esa confianza se gana nuevamente por medio de una conducta distinta. Una conducta distinta por una cantidad de tiempo determinada. Right? Se adquiere esa confianza, esa persona se gana esa confianza nuevamente por medio de una conducta distinta por una cantidad de tiempo determinada, porque esa conducta distinta por una cantidad de tiempo determinada es una expresión de una cosa que se llama arrepentimiento. Y para que haya la confianza esa, para que esa confianza pueda ser restaurada, necesitamos ver una evidencia real, genuina de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas cosas he aprendido a través de todos estos años. Mi jornada como cristiano han sido de arriba, para abajo, así, con esta cuestión de perdonar. Y cuando yo pensaba que ya lo sabía, lo entendía, me daba cuenta que no. Y ha sido un aprendizaje. Right. Y entre las cosas que he aprendido en esta jornada es que la gente que usted y yo la mayor parte de las veces menos queremos perdonar es la gente con la cual usted y yo queremos ser menos misericordiosos. Son las personas que más lo necesitan. ¿Cuántos quieren ser misericordiosos? Quizás usted, hay unas personas en particular que it's kind of hard, difícil con esto, ¿no? Pues esas son precisamente las que quizás más necesitan que usted sea misericordioso con ellas. Le voy a dar algo que usted puede ayudar, que usted puede utilizar, una buena herramienta que usted puede utilizar. Escríbalo por ahí en algún lugar. En inglés se llama background. En español es trasfondo. Background o trasfondo, lo que usted quiera. Una de las cosas que más ayuda o que mejor facilita el que nosotros podamos convertirnos en personas misericordiosas o tener misericordia de esas personas a las que nosotros no queremos perdonar o con la cual se nos resulta más difícil ser misericordiosos, es ese asunto. Es conocer el background, conocer el trasfondo. Muchas veces compartí con ustedes algo que aprendí temprano en mi caminar con el Señor, en los entrenamientos, en las conferencias, en los congresos que la iglesia aquella americana me enviaba. Y es la máxima que dice, don Rafael, la máxima, ¿se acuerda ahorita? Right? Que dice que cuando alguien le hiere es porque algo le duele. Si alguien te hiere es porque le duele. Ten eso escrito en tu mente. Si alguien te hiere es porque le duele. Right? Y eso no está en la Biblia, pero aunque no está en la Biblia, hay mucha sabiduría detrás de esa afirmación.
Y cualquiera de nosotros que se disponga a conocer el trasfondo, el background de la persona que sea, va a darse cuenta que el conocer ese trasfondo, que el conocer ese background de la persona, va a provocar un cambio en la forma en que usted brea con esa persona. Esta serie se llama La aplicación de la verdad bíblica. No es un seminario, no es un taller, estamos hablando de cómo aplicamos la verdad bíblica. Amén. Tenemos unas verdades bíblicas, tenemos unas porciones bíblicas y que nosotros pues queremos aplicarle a nuestro diario vivir. Y una de las cosas que la palabra nos enseña es que nosotros precisamos ser misericordiosos con los demás, tener misericordia. Hay una bendición, hay algo que es, ¿sabes lo que es un boomerang? ¿Sabes? Una cosa que tú tiras y tú la tiras para allá y regresa para acá, ¿cierto? Pues el ser misericordioso con las personas funciona de esa forma. Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque los misericordios van a recibir ¿qué? Misericordia. Estamos hablando de esa aplicación práctica en nuestras vidas. Como yo no quiero ser una persona con esta persona. Esta persona me ha fallado y me ha hecho tropezar y me ha herido y me sigue hiriendo y no le importa, y cada vez que le da la gana va otra vez y vuelve a herirme y vuelve a hacer esto, ¿sabes? Y yo no quiero perdonar más nada. Y yo no tengo ganas de ser misericordioso más nada. ¿Qué puedo hacer? Primero es que ser obediente con la palabra dice, ¿sabes? Hay que perdonar, la forma que fuimos perdonados, tenemos que perdonar, amén. Pero el perdonar, ya hicimos esa clarificación en cuanto a perdonar y la confianza, son dos cosas distintas. Pero aún así se me hace difícil. Pues una cosa que te va a ayudar es conocer el trasfondo de dónde vino esa persona, qué es lo que ha pasado con esa persona. Cuando tú y yo conocemos el trasfondo de una persona y sabemos lo que ha pasado en la vida de esa persona o lo que no ha pasado en la vida de esa persona, porque muchos de nosotros tenemos que entender que es imposible dar lo que no se ha recibido. Entonces, el conocer ese trasfondo, ese background de esa persona, nos permite a nosotros hacer algo que necesitamos hacer y que Cristo quiere que nosotros hagamos y que glorifica a Dios. ¿Qué es eso, pastor? Nos permite enfocarme en el progreso que esa persona ha tenido, en vez de estarme enfocando en lo mucho que a esa persona le falta. That would be a good thing for us to process, y poder aplicar en nuestra vida. Esa verdad es una verdad importante. Es algo que nosotros tenemos esos son máximas, right? ¿Sabes? Que pueden transformar nuestra vida, nuestra relación, y pueden capacitarnos a nosotros para utilizar la lengua que Dios nos dio, este órgano que Dios nos dio en unión al libre albedrío, y nosotros utilizarlo de una forma que edifique, que sane, que dé gracia. Amén. Que ofrezca misericordia a las personas que están a nuestro alrededor, que nos han herido. Así que agarre su lapicero y escriba ahí, right? Y mientras usted escribe, yo me siento a esperar que usted termine. ¿A quién usted va a bendecir de esa manera? ¿De qué manera, pastor? ¿A quién usted va a bendecir ofreciendo misericordia? Who's that person? ¿Quién es? Nombre, iniciales, lo que usted quiera poner. Right? Una vez escribe las iniciales, levanta la mano. Right? Todavía
hay como 50% que no ha escrito nada. Y no vamos a movernos hasta que todo el mundo levante la mano. Ustedes tres que están allá, ustedes son parte de esto también. ¿Right? Así que si no tienen lapicero, levante la mano. Mira, Daniel, mira, aquellos, a ver si tienen lapicero o no tienen. Mira, a ver, chequealos a ver. ¿Right? Daniel, vete chequea a ver si tiene un lapicero o no. No, porque ellos son parte de esto también. Y ustedes allá arriba también escribieron. All right, good. All right. Aquí esto es, hoy sí que estamos bien militares. All right. Pues vale la pena, all right. Definitivamente, okay. Aquí el que no cogía de una pata, cogía de otra. Y aquí no hay nadie perfecto. Ni de nombre. Right. Así que vemos nuevamente que Dios nos crea a nosotros. Dios nos bendice, Frankie y Claribel y doña Zenaida. Dios nos bendice a nosotros, pero no es para que nosotros seamos felices. Dios nos bendice a nosotros para que nosotros seamos bendición para otras personas. Amén. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es viendo la aplicación práctica de esa verdad bíblica. Lo que estamos viendo es que una de las formas en que Dios quiere que nosotros seamos de bendición para otras personas es mediante la utilización de la lengua, de nuestras palabras. Y estamos identificando una aplicación práctica de la verdad bíblica, algunas cosas, algunas formas en que nosotros podemos utilizar esta lengua para ser de bendición a otras personas. Una de las formas en que lo hacemos es siendo amables, es siendo gentiles. Eso es demostrando cortesía con algunas personas. No solamente con las personas que me caen bien, no solamente con las personas que son boricuas de Mayagüez como yo, no solamente con las personas con las cuales yo estoy de acuerdo, sino con todo el mundo. Amén. Y por eso pusimos una línea ahí abajo a quien yo voy a bendecir de esta forma. Porque si pensamos un poco nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas con las cuales nosotros precisamos bendecir su vida, utilizar nuestra lengua para hacer bendición en la vida de ella, ofreciéndole a esa persona, demostrando cortesía y también ofreciendo misericordia. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y todo el mundo se espera que escriba y que ponga por lo menos iniciales ahí. Porque esta es una aplicación práctica de la verdad bíblica. La tercera cosa es que nosotros bendecimos a otros cuando expresamos simpatía. Cuando expresamos simpatía. Pablo en Colosenses 3:12 dice que como pueblo escogido por Dios, ¿cuántos son parte del pueblo escogido de Dios? Ven su mano. Usted es salvo, usted es cristiano, usted es parte del pueblo escogido de Dios. No, pero yo creía que eso eran los judíos. No. Si usted es de Cristo, usted es parte del pueblo escogido de Dios. Pablo dice que nosotros como parte del pueblo escogido de Dios debemos expresar nuestra simpatía por otros. ¿Cómo lo hacemos? Colosenses 3:12 nos dice, siendo mansos, siendo misericordiosos, siendo humildes, siendo bondadosos y siendo pacientes. Ahora, ¿qué es eso, pastor, de expresar simpatía? Es simple. Expresar simpatía consiste en llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Esa es la mejor forma, es la forma más simple, más fácil de entender lo que es simpatía. Si no me entiende, simpatía es la habilidad de entender y validar los sentimientos de otras personas. Cuando tú le ofreces simpatía a otras personas, es cuando tú entiendes, te esfuerzas, te haces el esfuerzo por entender los sentimientos de otra persona y por validar los sentimientos de esa persona. La simpatía llena dos necesidades básicas que todos nosotros tenemos. Dios nos creó, Dios nos formó. Nosotros somos el diseño de Dios. Dios nos diseñó de esta forma. Gloria a Jesucristo. Ojalá Dios permita que podamos entender verdades como esta que tienen aplicación para nuestra vida, pero que al mismo tiempo, si nuestros ojos se abren, si nuestros oídos se destapan, podemos entonces, gloria a Jesucristo, poder entender la relevancia, la importancia, la urgente necesidad de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Somos creación de Dios. Repita conmigo, yo soy creación de Dios.
Repita conmigo, yo soy diseño de Dios. Dos cosas distintas. Dios en su soberanía nos creó. Y Dios en su soberanía y conforme a su plan, porque nada de lo que Dios hace se sale de su plan perfecto. Dios me creó, Dios me diseñó, y parte del diseño que Dios me dio a mí y a Nori y a Moisés y a Tara y a cada uno de nosotros aquí, parte de ese diseño que Dios nos dio es el hecho de que Dios nos creó con unas necesidades básicas. Parte de esas necesidades básicas incluyen no solamente el comer, beber, el hacer necesidades de carácter fisiológico, pero también Dios nos creó con necesidades emocionales. Dios nos hizo de esa forma. Por eso es que podemos amar. Amén. Daniel y Ramón, necesito que vayan afuera un momentito, el pasillo, ahora mismo. Thank you. Y Milton, tú también. Thank you. There you go. Thank you. All right. Just help, be helpful. Si necesitan ayuda, lo que sea. Okay. So, parte de esas necesidades es la necesidad de ser entendido. Right? Y la necesidad de que mis sentimientos sean validados. Yo necesito que mis sentimientos sean validados. Repita conmigo, yo necesito que mis sentimientos sean validados. Right? ¿Sabe? ¿Ok? En otras palabras, yo necesito que alguien me apoye a mí y me escuche a mí y me deje ver a mí, ¿sabe? De que yo no soy un aborto de la naturaleza. ¿Amén? Yo no soy un anormal, ¿sabe? Porque yo me siento de esta forma, porque yo quiero esto, o que respondo de esta forma, que yo no soy un anormal, que I'm not an alien. Yo no soy de otro planeta. Eso es lo que queremos decir cuando decimos, ¿sabe? Que necesitamos que nuestros sentimientos sean validados. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente, en sus notas, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevar las cargas, los unos las cargas de los otros, y así cumplir, ¿qué? Más fuerte, por favor. ¿Así cumplir qué? La ley de Cristo. Así cumplir la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Sabe? Aquí dice claramente, otra vez, dice... sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es amaos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos amarnos los unos a los otros? Lo podemos hacer compartiendo las cargas, las dificultades, nuevamente, los problemas de nuestros semejantes. Así es como lo podemos hacer. Compartiendo las cargas, compartiendo las dificultades, los problemas de nuestros semejantes. Y por eso, así es el diseño que Dios me dio a mí. Yo necesito, mire para acá, hello, yo necesito que otra gente me ayude a mí a cargar mis dificultades, que comparta conmigo las dificultades que yo tengo, las cargas que yo tengo, los problemas que yo tengo. Dios me creó de esa forma. Así que Dios no me creó para que yo fuera un llanero solitario. Aquí es donde está hace un momento, es lo que quería decirle, ¿sabe? Esta verdad, ¿sabe? Es una verdad profunda, es una verdad que nos puede ayudar a nosotros a entender la relevancia de esta cosa que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. La necesidad que todos tenemos porque Dios intencionalmente me diseñó de una forma que yo iba a necesitar de otras personas porque yo no puedo llevar mis cargas yo solo. Yo no puedo bregar con mis dificultades yo solo. Yo no puedo resolver mis problemas yo solo. Yo necesito de otras personas. No, todo esto va en contra otra vez de la cultura donde nosotros vivimos. Entonces nosotros precisamos decidir quién es que va a determinar, qué es lo que va a determinar lo que es correcto o incorrecto en nuestra vida.
Para el seguidor de Cristo, lo que lo determina es la palabra de Dios. Now, muchas veces para mí, en el plano personal, mi problema con expresar simpatía no es que yo no sepa lo que tengo que decir o que diga cosas incorrectas. Mi problema, mire para acá que es importante, porque todos tenemos esta responsabilidad. Mi problema no es que yo no sepa lo que tenga que decir o que diga lo incorrecto. Mi problema es que muchas veces yo no digo nada. ¿Por qué razón, pastor, muchas veces usted no dice nada? La razón es porque montones de veces yo estoy inmerso. ¿Sabe lo que es estar inmerso? Estoy sumergido en mis propios problemas y mis cargas. Y se me hace difícil encontrar tiempo para otros. Pero yo creo que usted era el pastor. Usted siempre tiene que tener tiempo para todo el mundo. I'm expected to do that. Y cada uno de ustedes también. Para mí eso es un problema, porque si yo voy a amar como Cristo amó, ¿cuántos quieren amar como Cristo amó? ¿Right? Muchas veces le mando los textos y te amo con el amor de Cristo. Durita, te amo con el amor de Cristo. Eso es chévere. Puedes escribir todo lo que tú quieras, ¿no? Pero si voy a amar con el amor de Cristo, entonces necesito simpatizar con los problemas, las dificultades que otra gente está pasando. Si voy a seguir siendo honesto, aunque no luzca muy bien delante de algunos de ustedes, tengo que confesar que mi mayor dificultad para expresar simpatía muchas veces es con algunos creyentes que dudan. Gente que debería saber, should know better. Para mí se me hace bien difícil muchas veces expresar simpatía con algunos creyentes que dudan. Ahora, ¿qué es dudar? Dudar es ausencia de confianza en Dios, ¿cierto? ¿Qué es confianza en Dios? ¿Cuándo es que confiamos en Dios? ¿Cuándo hacemos qué? Empieza con O. ¿Cuándo qué? Cuando obedecemos. ¿Right? O sea, no estoy hablando de personas que simplemente en su mente tienen dudas. No, estoy hablando de personas que conocen lo que la Escritura dice. ¿Right? Pero dudan de la Escritura porque no confían en lo que la Escritura dice y actúan de una forma que es contraria a lo que la Escritura dice. Amén. De eso es que estoy hablando. Pero aún así, right? La Escritura dice que no ofrecer simpatía es incorrecto. Judas, versículo 22 dice, tengan compasión de los que dudan. Y el problema que todos tenemos, es que todos tenemos una memoria corta. Amén. Amén. Sí. Es que se nos olvida, ¿sabes? Se nos olvida que muchas veces hemos sido consumidos por las dudas. No solamente intelectualmente, sino que muchas veces, sabiendo lo que es correcto hacer, no hemos hecho lo que es correcto. Amén. All right. So, lo que la palabra enseña es que en vez de censurar a los que dudan, debemos expresar nuestra simpatía a ellos, particularmente con esas personas. Es interesante lo que Job
6:14 dice, el que sufre es consolado por su compañero. Pero mire, subraya eso último que dice ahí. Eso es muy, pero que muy interesante. El que sufre es consolado por su compañero, incluyendo aquel que abandona el temor del omnipotente. Ahora, muchas veces nosotros recibimos golpes severos, ¿sí o no? Muchas veces recibimos golpes contundentes. Muchas veces la vida nos da tan duro que nuestra fe claudica, ¿sí o no? Right? Y nos claudicamos en nuestra fe. Y muchas veces dejamos de temer y creerle a Dios. Right? Y cuando dejamos de temer y creerle a Dios porque el golpe que hemos recibido es un golpe sumamente severo, lo que hacemos es que dejamos de obedecer a Dios. Con tantas cosas en esta vida que son golpes severos. Un accidente puede cambiar la vida de una familia para el resto de su vida. Este fin de semana estuve hablando con unas personas y la señora me decía, luego del accidente de mi hermano, la vida de nuestra familia cambió por completo. Hasta el día de hoy. Hace como 30 o 35 años atrás. Son golpes que vienen a la vida de muchas personas. Cuando esos golpes vienen, muchos de nosotros dejamos de temer y creerle a Dios, dejamos de obedecer a Dios. Y precisamos que haya gente a nuestro alrededor, un amigo que nos dé una expresión de simpatía. Esta jornada que Dios me ha permitido vivir como siervo de Dios, me he encontrado en docenas de ocasiones, cientos posiblemente de ocasiones, con hombres o mujeres que han sido abandonados por su cónyuge. Luego de años y años y años de matrimonio, de la noche a la mañana, ¡pum!, se fue con otra persona. Profesando ser cristiano o cristiana. Docenas de veces en hospitales, pregando con personas que tienen que enfrentarse de súbito con enfermedades incurables humanamente. Son golpes serios. Y el punto es que en momentos así necesitamos un amigo que nos dé una expresión de simpatía. ¿Okay? Así que, otra vez, podemos utilizar nuestra lengua para herir o para sanar. Es cierto que se pueden proferir palabras que pueden herir y dejar marcado el corazón de un niño para el resto de su vida. Se pueden proferir palabras que pueden destruir la esperanza, los sueños de personas. Tú no sirves, tú eres una porquería, tú nunca vas a llegar a ningún lado. Pero al mismo tiempo podemos utilizar nuestra lengua para ofrecer misericordia, para ofrecer cortesía, como hemos dicho. Podemos utilizar nuestra lengua para edificar, desarrollar, sanar. Así que ahí, en el lugar que tiene en blanco, yo quiero que usted me escriba en este momento el nombre, los iniciales de esa persona a la que usted tiene que bendecir de esta manera. ¿Cómo? Ofreciendo simpatía. So you write it down. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que más le agradezco a Dios es que Dios ha sido altamente bueno con nosotros y conmigo en particular. Una de esas cosas que agradezco es el que en mi comienzo, en mi caminar con el Señor, puso una persona que era un experto, una persona que estaba
altamente preocupado con el uso de su lengua, ¿sabes? Y utilizaba su lengua para dar bendición a otras personas. Esa fue la persona que Dios utilizó para que yo conociera a Cristo, fue la persona que Dios utilizó para que yo fuera discipulado. Era mi ejemplo, era mi mentor, era la persona que yo pues estaba ahí con él en todo tiempo y pues entonces hizo parte de lo que yo debía hacer, de la forma en que debía utilizar mi lengua, right? ¿Sabes? Pero nunca es tarde para aprender, amén. Ok, ¿cuántos escribieron ya algo? Dejen su mano, los que escribieron. All right, estamos mejorando, ok. La otra cosa, y estamos terminando, es que bendecimos a otros cuando hablamos honestamente. ¿Okay? Estamos hablando de la aplicación práctica de la utilización de nuestra lengua. Utilizar nuestra lengua como un instrumento de bendición. Usted utiliza su lengua como un instrumento de bendición cuando usted habla honestamente. ¿Okay? La palabra enseña que si usted es serio, ¿cuántos son serios en cuanto a quererle bendecir la vida de otras personas? ¿Verdad? Yo quiero bendecir la vida de otras personas con mi lengua. Levante la mano todo aquel que quiere bendecir la vida de otra persona con su lengua. I want to do that. Right? Quizás no lo he hecho en el pasado, pero de hoy en adelante, I want to do that. Okay? La Biblia enseña esto, escucha, que es importante. Si usted es serio en cuanto a bendecir la vida de otros, usted precisa preocuparse lo suficiente como para decir la verdad, aunque sea doloroso e inconveniente. Amén. Ay. Desde el 1984, cuando conocí al Señor, desde el 87 que ya empecé a servirle al Señor, he conocido miles de personas aquí en todo ese montón de países que Dios me ha permitido poder ministrar. Personas que no tienen o no han tenido alguien que los ame lo suficiente como para decirle la verdad. Aplicación práctica de la verdad bíblica. Personas que saben qué es lo que esa persona necesita escuchar, pero no están dispuestos a hacerlo. Puedo decir que la historia está llena de miles de relaciones que son destruidas por la falta de honestidad. Escuche que esto está complicado, es difícil, pero es importante, ¿ok? Miles de relaciones son destruidas por la falta de honestidad. Docenas de matrimonios con los cuales he tenido que bregar durante todo este tiempo, 20, 30, 40 años casados, pero que viven en un nivel superficial en su relación. En inglés diríamos, because they don't want to rock the boat. Quieren ser nice. No quiero que la cosa se complique. Right? Personas que saben que de la existencia del elefante verde, ¿no? The green elephant ese en la vida de ellos, en la sala de su hogar, pero deciden ignorarlo. Si alguien no entiende qué es eso del elefante verde, es una imagen que se utiliza aquí en Estados Unidos para referirse a relaciones, matrimonios, donde hay una serie de cosas que todo el mundo sabe que están ahí, que son tremendos problemas, pero que la gente los ignora. Está en el mismo medio de la sala un elefante verde, que todo el mundo lo puede ver, que todo el mundo está consciente que está ahí, pero nadie hace nada con eso. Lo que hacen es ignorarlo y darle la vuelta, ¿sabes? Irse alrededor de él para no tener que bregar con él. Estamos hablando de que si utilizamos la lengua nuestra como un instrumento de bendición, precisamos hablar honestamente. Muchas veces hay que hablar de esos asuntos que son complicados, ¿right? Sabemos que hay una persona que tiene un hábito secreto y no decimos nada. And we must talk about that. Sabemos que hay problemas con los suegros. And we need to talk about that. En caso sabemos que hay problemas con la ex esposa.
Y tenemos que hablar de eso. O problemas con los hijos del primer matrimonio o de los otros matrimonios y necesitamos hablar de eso. Estamos hablando de como creyentes precisamos utilizar este instrumento que Dios nos dio conforme al libre albedrío que Dios nos ha concedido. Lo utilizamos para sanar o lo utilizamos para destruir, para sanar o para herir. Una forma que lo utilizamos para construir, para edificar, para sanar, es hablando honestamente, siendo la verdad, hablando de esos asuntos que no queremos hablar. Muchas personas no quieren hacer eso y el resultado es una relación superficial. Una relación que aparentemente está bien, ¿right? Ante de ellos mismos, pues porque no quieren bregar con el asunto, está bien. Pero no, simplemente una pretensión. Una relación saludable requiere honestidad. Repita conmigo, una relación saludable requiere honestidad. Pero es complicado pasar por el túnel de la honestidad y tener que, lo mejor es, olvídate de eso, no veremos con eso. Proverbios 24:26 dice lo siguiente: besados sean los labios del que responde con palabras correctas. En otras palabras, que el que da una respuesta es como si diese un beso en los labios. Dicho de otra forma, una respuesta honesta es evidencia de amistad y una amistad verdadera, right? Okay. Now, el punto es que en una relación nunca habrá confianza a menos que se diga la verdad. La confianza siempre es precedida por la verdad. Y la palabra enseña, esto lo sabemos todos, ¿verdad? Porque este punto ya lo sabemos, que Dios quiere que nosotros hablemos la verdad, pero que lo hagamos de una forma amorosa, que digamos la verdad en amor. Amén. Efesios 4:15 dice, más bien profesando, quiere decir hablando, proclamando la verdad en amor. Debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Right? Ahora, la razón por la cual debemos decir la verdad amorosamente es por esto, familia. Es por esto. Es porque usualmente nosotros tenemos dificultad viendo nuestras debilidades y nuestros defectos. Right? Por eso precisamos decir la verdad amorosamente. Déjeme explicarle eso, que posiblemente no lo dije bien. ¿Por qué precisamos ser honestos? Decir la verdad, hablar honestamente. Por esta razón, porque normalmente usted y yo no vemos nuestras debilidades y nuestros defectos. Otra vez, yo necesito que Frankie me diga la verdad a mí honestamente, porque yo, Edwin, por lo regular, tengo dificultad viendo mis debilidades y mis defectos. Amén. Así que yo necesito que alguien se disponga a utilizar su lengua como un instrumento de bendición en mi vida, utilizando su lengua para nuevamente hablarme honestamente, decirme la verdad, porque yo, Edwin, tengo esta mala maña o esta deficiencia que no me permite percatarme de los errores que cometo o de las debilidades y defectos que yo tengo. Por lo tanto, yo necesito alguien en mi vida que me ayude con eso. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero una cosa que hemos enseñado en el pasado, perdóname, y que todo el mundo necesita tener, es una persona a la cual usted le da permiso para que le confronte con sus defectos. Do you have that? ¿Tiene usted eso?
Do you have someone that you say, listen, me confronta? Cuando tú veas que yo estoy bregando mal, cuando tú me veas que yo tengo una debilidad, que tengo un defecto, porque para mí no es fácil darme cuenta, ¿sabes? Para mí identificarlo, para mí no es fácil. So, yo necesito que tú me ames lo suficiente, tengas la libertad de poder confrontarme con eso. Ahora sí que la cosa se pone complicada. Yo darle la autorización a una persona para que me confronte con mis defectos. Eso tendrá que hacerlo usted porque usted tiene un montón de defectos. Hace tiempo que me he dado cuenta que tiene defectos y tiene debilidades y usted, pastor Edwin, necesita eso. Pero yo no lo necesito. Entonces son aplicaciones prácticas de las verdades bíblicas. Si tú no tienes una persona así, I'm sorry for you. Y lo más probable es que se te dificulte enormemente el crecimiento espiritual. Más probable es que pasen los años y te mantengas estancado o estancada. O te conviertas en un enano o una enana espiritual. I don't like what you're saying. Por eso es que necesitamos una cosa que se llama iglesia. Right? Por eso es que necesitamos reunirnos. Por eso es que necesitamos, ¿sabes?, estar lo más cerca posible. Ese es lo que está detrás de mí, del empeño mío en que se conozcan, en que busquen la forma de interactuar unos con otros. Porque nos necesitamos unos a otros. Son palabras suyas, pastor. No son palabras mías. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Mire, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice lo que es siguiente. Hermanos, ¿y hermanos se está refiriendo a quiénes? ¿Cristianos o inconversos? Cristianos. ¿Sabes? Esto es para la iglesia, hermanos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, en otras palabras, si alguno de ustedes tropieza o alguien ha tropezado, ¿qué es lo que uno debe hacer? Vosotros que sois espirituales, ¿right?, en ese momento están caminando con el Señor, restaurarlos, ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, right? Mansedumbre, manso, poder bajo control, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, all right? Así que vosotros que sois espirituales, restaurarlo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nosotros mire para acá, 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 mire para acá? Okay. ¿Por qué no lo hacemos? Una de las razones por las cuales no hacemos eso es porque muchos de nosotros todavía, I'm sorry, no quiero ofender a nadie, pero todavía tenemos la mentalidad que traímos de nuestra herencia religiosa previa. Y la mayor parte de nosotros, nuestra herencia religiosa previa era de la iglesia católica, que nosotros íbamos a la iglesia, íbamos los domingos, comulgábamos, tomábamos la comunión o lo que sea, y nos íbamos para la casa de nosotros y no teníamos que ver absolutamente nada con la gente que iba a la iglesia. Right? No hacemos eso, esa es una de las razones. Pero yo creo que la razón más importante por la cual nosotros no hacemos eso, que vosotros que sois espirituales, restaurar a esa persona que ha tropezado, por lo siguiente. Es porque nosotros hemos creído una mentira del diablo mismo que está metida entre cuero y carne en la cultura que nos ha tocado vivir. ¿Y cuál es esa mentira? Es la mentira que está diciendo cuando alguien tropieza o alguien tiene alguna necesidad o alguien tiene algún problema o alguien falla en algo, es la mentira que él susurra a nuestros oídos que dice, ese no es problema tuyo. Y si Nori es cristiana y yo soy cristiano, lo que le pasa a Nori o lo que Nori hace es mi problema.
A mí no me venga con eso. Yo lo que quiero es ir a la iglesia los domingos, estar allí, cumplir con mi cosa, ¿sabes? Poner mis chavitos en el plato de la ofrenda, cantar un ratito, sentirme lo chévere, me voy para mi casa, pero no me venga a mí a meter en los problemas de la gente. Ese es el cristianismo cultural que tanto censuramos. Ese es el cristianismo cultural que permite que nuestra cultura vaya en declive que va. Ese es el compromiso tan superficial que la iglesia del día de hoy, de esta cultura, tiene. No es mi problema. Si el hijo de la hermana fulana está caminando en mal camino, y yo lo sé, no es mi problema. Si la hermana María Luisa tiene esos niños chiquitos y lo que está criando son unos monstruitos, porque no le está poniendo límites. Ese no es mi problema. Pues sabes que si María Luisa es mi hermana en Cristo, es mi problema. Pues yo me voy para otra iglesia porque yo no quiero estar en una iglesia donde yo tengo que cargar con otros problemas. Porque bastantes tengo yo. Si piensas de esa forma, tienes un entendimiento sumamente trivial, incorrecto de lo que la palabra de Dios enseña. Porque sí es mi problema. Yo me gozo, me llena de gozo, me llena de alegría cuando alguno de ustedes viene y se me acerca y me dice, esto está pasando en la vida de fulano o de fulana, ¿cómo puedo yo ayudar a fulana? Ayúdeme porque yo quiero ayudar, pero yo no sé cómo hacerlo. ¡Gloria a Dios! Estamos hablando de la aplicación práctica de la verdad bíblica. No son cuestiones de carácter teológico como en otras veces. Estamos hablando de qué es lo que hago con esto, qué es lo que hago con la verdad bíblica. Dios me dio una lengua y con esta lengua yo puedo utilizarla para edificar o destruir, para sanar o para herir. Es un instrumento de bendición. Dios me dio bendición para que yo fuera de bendición a otras personas. Y la lengua es un instrumento de bendición. Alabado sea el nombre de Cristo. Proverbios 28-23 dice lo siguiente: el que reprende a otro hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Dice, el tiempo, que es lo mismo, Dios habla hoy, el tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera, que es el que reprende, vale más una crítica sincera que un elogio. Subraye por favor, hallará después y el tiempo demostrará. Right? ¿Por qué subrayar eso? Por esto. Porque por lo regular, de primera intención, usted y yo no apreciamos la reprensión. Cuando alguien viene a decirle, te estoy viendo, estás bregando, ¿sabes? Y no, gracias hermano, gracias por preocuparte por mí, qué bueno, pero por dentro, me den los problemas tuyos. ¿Eh? ¿Sabes? ¿Qué se cree este? You know? ¿Sabes? La pastorcita o el pastorcito, you know? ¿Qué? ¿Sabes? You know? Right? Pero ¿sabes lo que este pasaje nos está diciendo? Es que tarde o temprano, eventualmente, al final de cuentas, esa persona va a reconocer el valor del consejo, el valor de la reprensión o de la crítica sincera que tú le das. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, esta es la iglesia. Esta es la iglesia como debe ser. Como se supone que sea. All right? Así que es importante recordar que la franqueza, esto es importante, I'm sorry, esta parte también. Ahora presten atención aquí, porque aquí algunos de nosotros, unos más que otros, pues cogíamos no estamos claros en cuanto a eso. Right? Porque esto que estamos hablando aquí, otra vez, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hablar honestamente, utilizar la lengua como instrumento de bendición, hablando honestamente. Muchas veces nosotros no bregamos correctamente.
All right? Okay. Importante recordar que la franqueza o la sinceridad no es una licencia para decir lo que yo quiera, a quien yo quiera y cuando yo quiera. Mire para acá todo el mundo, no se duerma nadie. No, prohibido dormirse en este momento. Okay. Ahorita si quieres sí, pero en este momento no. Right? Esa no es una licencia para yo tomarme la libertad de decir lo que yo quiera, a quien yo quiera, cuando yo quiera. No es de esa forma. Para hablar honestamente hay unas normas, hay que ser prudente, dice la Escritura. No está en sus notas, pero debería estar. Perdónenme por no haberlo escrito. Usted necesita, después yo se lo doy si usted quiere, complementar, complement, halagar si usted quiere en público y corregir en privado. Escríbalo por ahí, escríbalo. Halago en público y corrijo en privado. Halago en público y corrijo en privado. Halago en público y corrijo en privado. 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 Muchos de nuestros hijos están malcriados. Hablamos hoy, ahorita, acerca de eso. Malcriados quiere decir que no han sido criados correctamente. Una crianza incorrecta incluye el ser corregido en público. Los hijos no se corrigen en público. ¿Amén? Se corrigen en privado. Usted los saca, usted los mueve, usted dice con permiso, Elías, follow me. I know that, right? ¿Sabe? Sí. Elizabeth, come to the room. That's how you do it. Se complementan en público y se corrigen en privado, right? Usted corrige a las personas cuando las personas estén animadas. Usted, cuando una persona está por el piso, no corriges. Y sobre todo, usted corrige cuando la persona esté animada en privado, cuando usted esté dispuesto o dispuesta a recibir corrección. Si no estás dispuesto o dispuesta a recibir corrección, no abra la boca. Don't work like that. So, ¿a quién usted tiene que bendecir de esa manera? ¿A quién usted tiene que bendecir hablando honestamente? This is a tough one. Okay. ¿A quién tienes que bendecir hablando honestamente? Right? Escriba. Son casi las 5 de la tarde, así que todavía falta, right? ¿Sabes? No es nada, ok. Hello, no se duerma, que está esperando un soberano almuerzo allá afuera. All right. ¿Cuántos escribieron ya? Ok. All right. Y la última cosa es que bendecimos a otros cuando les afirmamos con expectativa. Ok. Cuando les afirmamos con expectativa. Afirmación y expectativa son herramientas que pueden provocar lo mejor en nosotros. Nosotros tendemos a vivir conforme a lo que personas que amamos y personas que respetamos esperan de nosotros. El principio es este. Cuando alguien aumenta mi valor, mejor dicho, al esperar algo de mí, algo más de mí, eso tiende a que yo haga lo que se espera de mí. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 11 dice: por eso anímense y fortalezcanse unos a otros tal como ya lo están haciendo. La forma de animarse y fortalecerse es afirmando con expectativas. Right? Palabras de aliento
tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Cuando yo conocí al Señor y cuando recibí el llamado de Dios a prepararme para servirle en lo que estoy haciendo en el día de hoy, empecé a estudiar en el seminario y todas esas cuestiones, Yo estaba en una iglesia americana y empecé a enseñar, empecé a dar testimonio, a veces me daban la oportunidad de orar, y me empezaron a dar la oportunidad de predicar en una cosa que se hacía en la iglesia, una iglesia bien enorme, que se llamaba Preach-a-thon, Preach-a-thon. Era un maratón de predicadores, ¿sabes? Predicadores de seminario te daban 5 o 10 minutos para que predicaran. Y un domingo, pues estábamos desde las 5 o las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en la iglesia, en Preach-a-thon, right? So, pues a mí era una oportunidad de empezar a predicar y yo no hablaba inglés y pues recibí acababa de conocer al Señor y eso, pero el assistant to the pastor, brother Red Jeffries, yo no sé si te acuerdas de él, Red Jeffries, que era coloradito, ¿verdad? ¿Sabes? El viejito aquel, un pastor bien serio, bien, de mucha influencia en la iglesia, entonces, brother Jeffries, brother Red, ¿sabes? Cuando me veía, cuando en el parking o por el lugar que yo pasara, cuando yo pasaba, él decía, Dear Gus, my favorite preacher. Ahí va mi predicador favorito. Y donde quiera que me veía, me presentaba a la gente, este es mi predicador favorito, ¿sabes? Y este es mi predicador favorito, y mi predicador favorito. Y la verdad del caso es que en aquel entonces y hoy tampoco, yo no soy ningún buen predicador. Pero el punto es que las palabras de Red Jeffries hicieron un impacto sumamente positivo en mi vida. Y yo continué esforzándome, yo me acuerdo que él me decía, you need to practice, tiene que practicar, ¿sabes? La jurisdicción y todas esas cuestiones, pero lo que quiero decir nuevamente es que bendecimos a otros cuando le afirmamos con unas expectativas correctas. La razón por la cual le puedo decir eso con certeza y de manera de conclusión es que lo más importante, bíblicamente hablando, por encima de todas las cosas, 1 Corintios 13 nos dice que es el amor, right? Y el amor, entre las cosas que hace, es que el amor todo lo espera. El amor siempre espera lo mejor de los demás. Y cuando hablamos aquí de bendecir a otros, cuando les afirmamos con expectativa, no es simplemente de decir cosas positivas para alimentarle el ego a las personas, es simplemente estar lleno del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a amar como Cristo amó. Amén. Y cuando amamos como Cristo amó, pues siempre vamos a esperar lo mejor de otras personas. Y cuando amamos como Cristo amó, nosotros no vamos a mirar dónde la persona está. Nosotros vamos a mirar y vamos a ver dónde esa persona puede estar. Y por medio de nuestras palabras podemos utilizar nuestra lengua como un instrumento de bendición para alentar y poder animar a esa persona. Así que escriba esto último en sus notas. ¿A quién es que usted va a bendecir de esa manera? ¿A quién usted va a bendecir de esa manera? Afirmando, ¿sabes? Afirmando a esa persona, esperando lo mejor de esa persona. Así que podemos utilizar nuestra lengua como instrumento de bendición, utilizando nuestra lengua para demostrar cortesía, para ofrecer misericordia, para expresar simpatía, para hablar honestamente. Cuando hablamos honestamente, estamos utilizando nuestra lengua como un instrumento de bendición, y cuando afirmamos a otras personas, estamos haciendo eso. Ahora, una cosa bien importante sobre este particular es que cada una de esas cosas son una expresión de lo que Dios hace con todos nosotros.
Dios nos trata a nosotros con dignidad y con cortesía. Amén. Dios siempre nos ofrece misericordia. Dios expresa simpatía con nuestro dolor. Dios se compadece de nosotros. Dios siempre es honesto con nosotros acerca de nuestras faltas. He will always point those things to us. Y Dios siempre nos afirma esperando lo mejor en nosotros. Una última cosa, ¿verdad?, que preciso enfatizar es que nosotros nunca podremos tratar a otros en la forma en que Jesucristo los trataría hasta tanto Cristo esté en nosotros como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. No hay forma para nosotros poder hacer estas cosas, bendecir, utilizar nuestra lengua como una herramienta de bendición, hasta tanto Jesucristo sea el Salvador de nuestras almas y sea el Señor de nuestra vida. Esté en control absoluto de nuestra vida. La decisión de tener a Jesucristo como el Salvador de mi alma es una decisión que se hace una sola vez en nuestra vida. Una sola vez. Nosotros recibimos a Cristo como el Salvador de nuestra alma. Una sola vez nosotros nos arrepentimos para Dios, para salvación. Una sola vez. Un momento. Y en ese momento acontece lo que la Escritura llama como el nacimiento espiritual. Algo que cada uno de nosotros precisamos tener en nuestra vida. Cada uno de nosotros precisamos saber si hemos nacido de nuevo, si hemos tenido un nacimiento espiritual. Yo vuelvo a repetir lo mismo que hemos dicho 3 millones de veces. Si usted está aquí y usted tiene dudas sobre ese particular, esto es una decisión seria. Esto no es una decisión que es una cuestión de haz esto o aquello otro. Es una decisión que usted precisa ver qué es lo que la Escritura dice sobre el particular. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el particular, este servidor, esto es parte de mi responsabilidad como siervo de Dios, poder aclarar cualquier duda que el ser humano pueda tener en cuanto a cómo apropiarse de la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Yo estoy en la mejor disposición de hablar con usted, sea hoy, sea mañana, sea el momento que sea, sobre ese particular. Pero el otro asunto que tocamos aquí es que no solamente precisamos tener a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, pero tenemos que tenerlo como el Señor de nuestras vidas. Y la decisión de tener a Cristo como el Señor de mi vida es una decisión que preciso tomar todos los días de mi vida. E incluso muchas veces dentro de un solo día precisamos tomar esa decisión, la circunstancia que sea, el momento que sea, la persona que sea. Así que gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios en la tarde de hoy, pues, ha sido presentada de una forma práctica. Esta lengua es algo que Dios nos ha dado a nosotros y podemos utilizarla como un instrumento positivo o como un instrumento negativo. Dios quiere que utilicemos este libre albedrío para utilizarla correctamente. Hemos sido bendecidos por Dios, no para ser necesariamente felices, sino para hacer bendición a otras personas. Una de las formas en que más nosotros podemos hacer eso es utilizando nuestra lengua correctamente, y de eso es que se trata esta enseñanza. Dios permita que usted haya sido honesto, honesta, al anotar esas iniciales ahí, y ahora lo que resta es poner en práctica lo que ya usted, por convicción del Espíritu Santo, ha declarado al escribir esas iniciales en este bosquejo en el día de hoy. God is good. All the time.